El apóstol Pablo escribió la epístola que en tantas ocasiones yo he ponderado delante de todos ustedes porque para mí es profunda y fascinante, que es la epístola a los Efesios. Éfeso pues, era un puerto comercial ubicado en Asia Menor. De interesante tiene pues que alberga en su seno una congregación con un nivel espiritual como para recibir esa epístola. Porque por la palabra del mensajero conocemos la condición y el nivel de quienes están recibiendo el mensaje. Recuerdan que ayer justamente mencionábamos de Il Postino, de el portador del mensaje. Puede ser un apóstol, puede ser un profeta. Ese es independiente. Pero en el momento en que el mensajero entrega el mensaje, pues ya no es el portador del mensaje. Ya los que lo portan son quienes lo han recibido. Entonces, eso explicábamos ayer. Cada palabra que yo entrego, pues a partir del momento en que la doy, ustedes son los portadores y a su vez se van convirtiendo o pueden convertirse en futuros portadores de ella para entregar a terceros y cuartos y quintos y así sucesivamente. De esa manera la palabra corre. Abro un paréntesis para recordar que mencionamos que si colocamos el like, el me gusta en las asambleas, que es esa manito que hay ahí con el dedo pulgar hacia arriba, solo se puede aplicar una vez por reunión, pero en la medida en que haya miles y miles, pues se va ampliando la red y vamos teniendo acceso a muchas más personas porque nos colocan en posiciones de prestancia, de primeros lugares, etcétera, etcétera. Todavía estamos muy lejos de un buen nivel en ese sentido. Por ejemplo, en las dos últimas reuniones de fin de semana, esto es Asamblea Sabática y Domingo de Milagros, nos reunimos 22,000 personas. Y de esas 22,000 personas, 500 pusieron me gusta. Entonces todavía nos falta mucho de esa pequeña disciplina. Pues primero, claro, tiene que gustarte. No estamos pidiendo una limosna, solo que lo hagas. Si se está haciendo un buen trabajo y tú escribes ahí, tremenda alabanza, maravillosa oración, ungidísima palabra, pues di eso con un símbolo que está ahí, no el emoticón, no, sino el que está inmediatamente debajo de la foto del cabezote en el canal. De esa manera llegaremos a muchos más lugares, en muchos rincones del planeta y miles tendrán acceso a la palabra. Gracias a tu like, estás convirtiéndote en un hacedor de like evangelístico. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de que mi conducción era evangelística? Eso. Entonces tu like será evangelístico. Muy bien. Cierro paréntesis. Entonces, volviendo al tema de la epístola a los Efesios, pues el apóstol Pablo insiste, y eso es uno de los ejes temáticos de su epístola, en que el Señor está quitando la pared intermedia que separaba las dos grandes congregaciones humanas, que eran los judíos y los goín.
o sea, los demás, los inmundos, los perros, o sea, nosotros, o sea, los gentiles. Bien. Entonces, el mundo se dividía en dos, en los judíos y en la porquería. Bueno, eso es de acuerdo a la religión, el judaísmo. Muy bien. De acuerdo a la religión cristiana, entonces eran los cristianos y la demás porquería, incluidos los judíos. O sea, igual, porque amor con amor se paga. Y entonces, inclusive se predicó que matar judíos no era pecado porque como ellos mataron al Señor Jesús, etcétera, etcétera. Muchas más cosas dijeron. Que si los judíos decían que el sábado era el día del Señor, pues no, ahora es el domingo y ya. Entonces, porque es como cuando a la hora del recreo hay dos niños peleando y entonces dice, y mi mamá es más bonita que la suya. Y dice, no, la mía es más bonita. Mi papá es más fuerte que el suyo. No, el mío es más fuerte. Mi papá desbarata al suyo. No, el mío desbarata a su papá. Y así. Y se sacan la lengua. Más o menos eso, pero con guerras, con masacres, con genocidios, con, bueno, tribunal de la Santa Inquisición. Según el poder que se tuviese, entonces se declaraba enemigo público a alguien que profesara la religión contraria. Bien, bueno, la ignorancia siempre ha sido atrevida. Pero volvamos al tema, no estamos estudiando historia, estamos más mirando la palabra profética, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que no nos distraiga las barbaridades que han hecho los hombres con las sagradas escrituras en su mano, porque todo eso es leyéndolas. ¿Qué tal si no las leyeran? Bueno, sigamos. Entonces el apóstol nos dice ahí en esa epístola, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ese es, digamos, el gran misterio que revela el apóstol Pablo en Efesios, que es que los gentiles y los judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Ves? Ese es el evangelio que presenta Pablo. Bueno, ahora sería terrible que tú que tienes la fe en Jesucristo hicieras lo mismo que se hizo con los anteriores cristianos que fueron segregados y discriminados por el judaísmo, porque está escrito que habrá un remanente santo de los hijos de Israel. Inclusive hay dos grupos de 144,000 en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Entonces, de los dos hace un solo pueblo, se quita la pared intermedia. Entonces no vayas a volverte ahora antisemita o antijudío. No. No, pues, judíos, pues claro, fueron los primeros y eso no se le puede quitar. Claro, está escrito, primero es lo animal, después lo espiritual. Primero es lo de la tierra, después lo del cielo. Primero es el Adán de la tierra que cayó y después el Adán del cielo que subió al cielo. Primero es el Israel terrenal y luego el Israel celestial. Ese es el orden establecido por Dios. Pero aún así, el plan de Dios incluye un solo pueblo, que es lo que presenta el apóstol Pablo. Pero hoy es miércoles.
¿Dónde está la promesa? Pues aquí está. Voy a leer, pues hay muchas promesas en la misma epístola de los Efesios, pero una es esta. Capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, el Señor está diciendo al que esté afuera que ya no está afuera, que ya está adentro. Si cuando estaban los judíos, tú y yo estábamos afuera, la promesa es que mira, ya estás por dentro porque quité la pared y entonces hago una sola familia, hago un solo pueblo. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Mira, ahí lo dice capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Ya sabemos que Evangelio no es solamente una buena noticia, sino una promesa de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué promesa habrá? Pues la gran promesa, el Evangelio. Ahora vamos a destacar este pedacito del Evangelio, de la gran promesa Cuando tú estabas afuera, esta es una promesa que te abre las puertas para que tú estés adentro. Pero ahora que tú y yo estamos adentro y los judíos están afuera, pues esta promesa ya no son extranjeros, ya son conciudadanos nuestros y miembros de la familia de Dios juntamente. Así como el apóstol Pablo nos revela en la epístola a los Efesios que podemos entrar, bueno, le estamos diciendo a un remanente santo de los judíos que pueden entrar, que ya no se sientan extranjeros. Son conciudadanos de los que somos del Israel celestial, de los que somos como las estrellas del cielo, de los que tenemos como capital a Jerusalén celestial, no la Jerusalén que está en Arabia, dice el apóstol Pablo. No, esa es la terrenal. Nosotros esperamos una ciudad que es desposada, esposa del Cordero. Muy bien, el punto es, estudiábamos ayer la palabra parácletos, para, al lado, junto, cercano, vecino, al ladito, cletos, que habla por ti, que exclama, que pronuncia, pero no eres tú, está ahí muy cerca. Decía un corito que cantábamos con mi amigo el cura Jaime Amaya: tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y es literal, y decía: no busques a Dios allá en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Y se repite: tan cerca de mí. Bien, pero se canta, pero no se cree. Siempre se dice, cuando se habla de Dios, siempre hay un dedo índice apuntando hacia las goteras del techo de la casa. Siempre Dios, y señalan hacia arriba. ¿Sí? ¿No es así? Nadie pone el dedo índice señalando su pecho, diciendo Dios, o su mano abierta en el pecho, diciendo Dios me dio testimonio. No, sino Dios, y señala la lluvia, los aviones,
los pajarracos. Eso es lo que se señala. Bien, entonces, estudiábamos parácletos. Vamos a estudiar ahora extranjeros, que dice que ya no, extranjeros ya no. Vamos a desglosar la palabra griega extranjero o forastero, que es también la escritura, la traducción que podría estar ahí en la escritura, viene del griego para, lo mismo, al lado, junto, cerca, vecino, y oikos, que significa casa, que significa vivienda, morada, habitación. ¿Sí? Entonces, tú tienes una morada, tu oikos, y habitas ahí, oikeo, habitar. Y alguien está afuera, en la calle, pero ahí, pegadito, al pie de la pared, pero bajo la lluvia, bajo el sol inclemente, a la intemperie. Está extranjero, en el exterior. ¿Sí se entiende? Está cercano, porque está para oikeo. La palabra es para oikos. Oikeo es habitar. Oikos es habitación o morada. Está cerca de la morada, pero no está en la morada. Por ejemplo, tenemos en tu territorio, donde quiera que habites, muchas personas de muchos lugares del mundo. En Colombia, por ejemplo, hay tal vez 2 o 3 millones de venezolanos recién migrados, ¿sí? Y muchos de ellos están cerca a nosotros en las calles, en las plazas, pero están paroicos, que es para oikeo, junto a tu habitación, junto, pero no están adentro, están junto a nosotros en el transporte público, junto a nosotros en las calles y aún junto a nosotros en tu casa, donde estés, pero no están adentro. Así estábamos nosotros, cerca de Dios, pero afuera. Se nos abrió amplia y generosa entrada por medio de Jesucristo. Y ahora que estamos adentro, abrimos amplia y generosa entrada para que todas las ovejas de Dios, como un solo rebaño, y que el Señor, como dice el Salmo 23, sea nuestro pastor. Es todo un proceso y estamos justamente en eso. Bien, ahora estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, que sería muy triste vivir junto a un restaurante, sentir el olor de sus fragancias, de todos los platos exquisitos que se cocinan allí, y donde tú vives estar con hambre. Vivir junto a un almacén de ropa y estar en desnudez. Vivir frente a una corporación o a un banco y en pobreza absoluta. No, pues terrible. Es como vivir al lado de una gran mansión, pero en la calle, a la intemperie, al sol, al agua, a la lluvia, la inclemencia total del tiempo. Pero estamos cerca, para, al lado, junto, cerca, vecino, cerca de la casa, pero no estás en la casa. Cerca de las verdades de Dios, pero no las caminas, no las disfrutas, no las vives, las estás escuchando,
pero no te quedes extranjero, no te quedes en el exterior, no te quedes paroicos, sino entra. Para eso se rasgó el velo, tenemos entrada todos. Entonces te invito, te insto, te animo, te exhorto, te forzo a entrar. No te quedes afuera. No sería justo. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que nadie, ninguno se nos vaya a quedar. Y una recomendación adicional. Si entras, si decidiste entrar y ya estás adentro, no se te olvide que la sabiduría de Dios es multiforme. Si algo o alguien dice o vive algo diferente de lo que tú vives, no empieces a ensoberbecerte, ni a juzgar, ni a discriminar. Ahí en el chat tú puedes ver que hay personas que tienen diferentes tipos de expresiones de fe y dicen cosas, escriben cosas que pueden ser diferentes a las tuyas o a las mías. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que estamos caminando juntos. Y como decían los campesinos antioqueños que forjaron en buena medida la economía nacional de la República de Colombia, arrieros somos y en el camino nos encontramos. Y adicionalmente otra, por el camino se arreglan las cargas. Seguramente hay muchas cosas todavía desajustadas, inclusive en tu propia vida que me estás escuchando, quien quiera que seas. Pero nadie te está señalando. Por el contrario, eres bien recibido, bien tratado y pues vamos a hacer lo mismo. Polupoikilos es la palabra griega para multiforme. Su raíz, polus, que significa mucho, y poikilos, que significa colorido, variado, como el manto de José, que era de muchos colores, era algo verdaderamente extraordinario en ese contexto monótono de los patriarcas. Pero es una revelación. Nos está hablando de colorido, de combinación de colores, de matices, de sombras, de muchas formas de expresarse Dios. ¿Ves? Ahí es multiforme, de muchas formas se expresa la sabiduría de Dios. Entonces, esa expresión multicolor, esa expresión de policromática, pues debe enseñarte a ser tolerante de la misma manera que Dios y todos nosotros fuimos tolerantes cuando tú llegaste, o cuando yo llegué, o cuando cualquiera de nosotros llegó a la casa. Entonces, cuando otro llegue, no lo señales, pero es diferente, tiene esto diferente. Pues tú también tenías cosas diferentes. Y ahí estás, y aquí estás, y ahí vas a seguir. Y entonces, por el camino se arreglan las cargas, poco a poco. La palabra va viniendo, la doctrina va siendo cada vez más clara, y entonces, pues,
la expresión tan variopinta, tan llena de matices, esa expresión policromática de la sabiduría de Dios, nos llevará o debe llevarnos a ser más pacientes, a ser más tolerantes, a flectar un poco más para, ya que nos encontramos en la fundamental, pues tengamos paciencia como Dios la ha tenido con cada uno de nosotros. Porque ahí sí, a la hora de juzgar a un tercero, somos implacables y ya queremos el tribunal, el juicio del trono blanco. Entonces, entre más profundicemos en la sabiduría, entre más sabio seas tú, más tolerante serás. Bueno, creo que tenemos clara la promesa de Dios que ya no estamos por fuera de la casa, ya estás adentro. Dios lo promete, eso es, por eso dice, por medio del Evangelio. Se te abrió amplia y generosa entrada. Yo soy la puerta, dice el Señor. Se abrió, se rasgó el velo y puedes entrar y estás en tu casa. Y ya nadie te va a sacar de ahí porque no eres extraño, no eres extranjero. Eres de la familia, miembro de la familia de Dios. Estás en tu casa. Por eso comienza todos los días, suena la digitación y dice, bienvenidos a tu iglesia, a tu casa, a tu hogar. Eso es lo que quiere decir. Yo sé que tú en ese momento ya estás haciendo otra cosa porque te sabes eso de memoria, pero quizás no habías reflexionado. Eso quiere decir. No hay palabras por poner, por decir, por hablar. No, todo tiene un sentido. Muy bien, mis queridos. Entonces, esto es suficiente por hoy. Es una buena cena. Vamos a reposar, vamos a descansar, porque mañana vamos a madrugar y nos vamos a un maravilloso devocional de jueves y ahí nos vemos.